El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, celebra hoy la Iglesia la fiesta de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. San Agustín, como nos decía el Papa Benedicto XVI en la catequesis, hablando de los santos padres en el año 2008, que nació en Tagaste, en la provincia de Numidia, en África, hoy en Argelia. Era hijo de Patricio, un pagano, que fue después catecúmeno, que se preparó para recibir la fe, y de Santa Mónica, una fervorosa cristiana. Santa Mónica educó a San Agustín de tal manera que San Agustín llegó a convencerse de Cristo, de su persona, de su divinidad, y él no le gustaba, si tomaba un libro, una lectura que no leyese la palabra de Jesús, el nombre de Jesús, pues aquello no le convencía, no le gustaba. Si no hablaba de Jesús, no le gustaba. Pero, comenta el Santo Padre, San Agustín, quedando fascinado por Jesucristo, sin embargo, no se entusiasmó por la Iglesia ni por el cristianismo como religión, sino que él buscaba la verdad, pero a Cristo le entusiasmaba. Se alejó cada vez más de la fe eclesial y de la práctica eclesial, dice el Papa. En Cartago leyó por primera vez el Hortensius, una obra de Cicerón, que fue la que le hizo empezar a buscar el cristianismo. Y aquí pasó una cosa. San Agustín buscaba la verdad con todo el interés, con toda la fuerza, pero se alejaba de la Iglesia. Entonces, después de leer el Hortensius, que es un libro de Cicerón que habla sobre la sabiduría, tuvo el amor de la sabiduría, empezó a buscar la sabiduría, se puso a leer la Biblia. ¿Y qué pasó? Que la Biblia le desencantó, se aburrió, no la entendió y aquello fue, nada, la dejó. La traducción latina que él leyó, todo esto, nada, ya apartó la Biblia. Y entonces empezó a buscar, cayó con los maniqueos, y los maniqueos empezaban ellos a dárselas era una secta, a dárselas de que ellos habían conseguido unir la religión con la filosofía, con la ciencia. Entonces eran unos grandes sabios, los grandes maestros de los maniqueos, los grandes patriarcas. Ellos tenían como también una escalafón, y entonces había uno de los que llamaban maestro. Por eso el Evangelio de hoy, de San Agustín, de su fiesta, le pone, no llaméis a nadie maestro. Para ellos había una
una jerarquía, pero había unos maestros, eran los que enseñaban toda la verdad, los que enseñaban todas las cosas, y de esta manera, pues él buscaba la verdad en la filosofía que le ofrecían los maniqueos. Pero además, y esto nos pasa también a muchos, los maniqueos eran muy influyentes, tenían buenas ayudas. Entonces él quería estudiar y para ello le pagaban los estudios, le hacían las cosas, entonces se hizo maniqueo porque buscaba la verdad. Y conforme más penetraba en la religión, en la enseñanza de los maniqueos, le salían unas dudas que ni sus grandes maestros le resolvían. Y de hecho, San Agustín él presentaba a los jefes sus dudas, todo lo que a él le iba surgiendo, sus inquietudes, y entonces cuando ya los otros se veían que no sabían qué decirle, decían, mira, pero va a venir el gran maestro, cuando él venga, él es el que todo lo sabe, él te lo va a decir, él te va a resolver, y con eso él estaba esperando, ilusionado. Llegó ese famoso gran maestro y fue para él la mayor de la decepción, porque no le resolvió ninguna duda, todo era dejarlo por ahí en que eso no lo podemos saber y entonces se decepcionó de los maniqueos, pero siguió siendo maniqueo porque le pagaban los estudios, porque le daban para poder vivir, pero ya cada vez se sentía peor, hasta que ya llegó el momento donde decidió romper totalmente con los maniqueos, cuando ya él vio que esto no. Y entonces combatió a los maniqueos con la verdad. Después de eso vino había fama ya del gran maestro, el obispo de Milán, San Ambrosio. Y entonces él iba a escuchar los sermones de San Ambrosio, y eso aun siendo todavía maniqueo. Y ahí es donde encontró en San Ambrosio la gran elocuencia filosófica, pero a la vez la profundidad teológica. Y era donde le iban explicando las cosas y le iban enseñando todo el camino de la verdad. Y eso que ni los maniqueos, que ni la filosofía, ni otros sitios le daban en respuesta, lo encontró en San Ambrosio. Sus sermones fueron los que le convirtieron, los que le iluminaron. Después fue San Ambrosio el que le bautizó. Y de ahí viene el himno ese, el Te Deum, porque lo compusieron en el día de su bautismo, el día 24 de abril del año 387, que fue bautizado en la vigilia pascual San Agustín. Y entonces San Ambrosio hizo la primera parte de este himno que se reza en las acciones de gracias en la iglesia, fue San Ambrosio. Y San Agustín continuó la segunda parte. Así es que el Te Deum viene del día del bautismo de San Agustín por San Ambrosio. Después del bautismo, San Ambrosio dio esas gracias a Dios, esa alabanza, la acción de gracias que es el Te Deum, y San Agustín la completó, y de ahí nos quedó esta gran oración del Te Deum. Pero antes de la conversión, mientras que San Agustín andaba en todo ese caminar, tuvo una cosa de estas que él cuenta, ¿no? ¿Cuándo nos convenceremos de que el mundo siempre es mentiroso? No terminamos nunca de convencernos. Él, después de que estudió con los maniqueos y vio que todo era cuento, que enseñaban cosas tontas, imagínense, o sea, de la doctrina de los maniqueos, hoy día de vez en cuando sale por ahí algún iluminado que empieza a decir que hay por ahí las cosas que la Iglesia no quiere sacar, que la Iglesia teme porque ahí hay unas verdades, unas filosofías, unas cosas misteriosas. Todo eso es puro cuento, pura mentira. Imagínense ustedes que decían los maniqueos que, por ejemplo, cuando uno arranca un higo de la higuera, ven ustedes que echa
una gotita de leche. Y dice, eso es que está llorando. Y entonces, ¿para qué? Eso es, le hemos hecho daño al árbol. Entonces es un pecado. ¿Ese pecado cómo se expía? Si tú me traes a mí el higo y yo me lo como. O sea, le llevas el higo al jefe de los maniqueos, él se lo come y ya está expiado ese pecado. Unas tonterías, unas cosas que uno dice, pero estos son los grandes misterios de la sabiduría que tenían los maniqueos, entre otras cosas, ¿no? Decían cada disparate. Y eso es lo que daban ellos, ¿no? Un espíritu de saber más y en eso estuvo San Agustín. Pero él buscaba la verdad en este deseo, pero veía que habían tonterías, que no había razones profundas. Pero luego, como a él le gustaba la oratoria, empezó a estudiar, puso una escuela de oratoria y le pasaba aquello, ¿no? Porque el mundo es mentiroso. Tenían la costumbre de hacer una escuela, venían los alumnos, les enseñaba y al final del curso le pagaban el año, ¿no? Se pagaba el año entero. Aquí ya por lo visto las universidades actuales aprendieron de San Agustín y entonces pagan al empezar el curso. Luego si viene o no viene ese es tu problema. Primero matricúlate, paga y después estudia si quieres y si no, no estudies. Pero entonces no era así. Entonces primero iban estudiando y cuando ya faltaba un mes se le desaparecían todos los alumnos. Así es que pues no pagaban. Y con eso se iba metiendo en problemas económicos, claro. Y ya con eso fue otra de las decepciones, una decepción del mundo, otra decepción de los maniqueos. Y el gran amor que él tenía por Jesucristo fue lo que le llevó, y por la verdad filosófica. Él quería unir la filosofía con la religión, con Jesucristo. Porque el amor de Santa Mónica, de su madre, cómo veía lo que le había hablado, los hechos, el amor de Jesucristo por nosotros. Realmente, ¿qué persona? ¿Quién ha hecho tanto por nosotros? Sus milagros, su amor, su perdón, su muerte en la cruz. Es que si te pones a conocer a Jesucristo a fondo, te tienes que enamorar de Él. Eso le pasó a San Agustín. Pero la Iglesia a él en ese momento le costaba. Cuando ya conoció a San Ambrosio y cuando San Ambrosio empezó a iluminarle, después de que había leído el Antiguo Testamento y aquello le había decepcionado, entonces fue que empezó de nuevo a leer la Biblia. Y fíjense, se había desilusionado el que después fue el maestro, el doctor de la gracia de la Iglesia Católica. Y ya con las enseñanzas de San Ambrosio, entonces volvió a leer, pero ahora ya de otra manera, iluminado por el Nuevo Testamento, ahora con la fe que ya él tenía. Y vean qué importante es esto, lo que le pasó a San Agustín. Leer la palabra de Dios, todo depende también de la gracia. Es que San Agustín tiene esas frases que hoy trae el Martirologio, que no la tengo acá, pero que dice que, ayer decía el Martirologio, perdón, es un comentario de la Biblia de Straubinger, que dice de San Agustín, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice San Agustín, tú no vas a enseñarle a nadie. Nadie, ningún hombre enseña a otro hombre. Porque mira que uno puede leer una palabra, una frase, incluso la palabra de Dios. Y hay unos que no sacan nada. Hay otros que aprenden, que se les abre el entendimiento, que comprenden y sí les da una enseñanza. Dice, si el Espíritu no está en la persona, el hombre no le va a enseñar nada. Hace falta que esté el Espíritu Santo en uno. Si el Espíritu Santo, el Maestro, este es el Maestro, Cristo, si Él está en mí, la palabra, yo solamente transmito una voz,
Pero la idea, y juega San Agustín, con la palabra humana, y la palabra, el verbo divino. Si la palabra no está en ti, la palabra humana no te enseña nada. Pero si la palabra, el verbo de Dios, está en ti, la palabra humana es un medio para transmitirte lo que te va a iluminar la palabra divina, el verbo de Dios que está en ti.